Mi nombre es Paola Santander y yo voy a ser parte de este curso y voy a dictarles oh, un tema muy particular y es precisamente, y vamos a hablar un poco del cannabis medicinal, pero en la parte de investigación, en qué vamos, hacia dónde se dirige este mundo, ¿no? De la parte de fitoterapéutico, de desarrollo de medicamentos a partir de cannabis. Entonces, nos vemos pronto. Creo que quedé para el 1 de noviembre. Ojalá puedan acompañarnos en este curso. Y bueno, bienvenidos para hablar un poquito más de este tema, ¿no? Muchas gracias, doctora. A usted muchas gracias por participar en este curso y podernos compartir todas sus experiencias a nivel de investigación con el cannabis medicinal. Seguimos con el doctor Leonardo Lara. Doctor, ¿estás por ahí? Sí, buenas noches para todos. Qué bueno estar con ustedes en la noche de hoy. Gracias por la invitación, Abuel. Gracias por la participación de todos ustedes. Espero que durante este tiempo aprendamos todos. Hay un excelente grupo de docentes. La temática está muy interesante. De mi parte, vamos a hacer una revisión de todo lo que se pueda encontrar con respecto al uso de la cannabis medicinal en dermatología. Básicamente, esa va a ser el área que yo voy a trabajar en esta ocasión. Con anterioridad hemos trabajado otros temas como sistema endocannabinoide, generalidades de la cannabis y demás, pero en esta ocasión vamos a trabajar y vamos a revisar el uso en dermatología. Es bien interesante. Hoy van a tener una de las primeras charlas que es el sistema endocannabinoide. Póngale mucha atención, tienen un excelente docente y el sistema endocannabinoide lo vamos a trabajar también, lo vamos a tener todo el tiempo que estar hablando en piel y demás. Entonces, bienvenidos al grupo, bienvenidos a este curso. En este momento van también a escuchar hablar muchísimo sobre la necesidad de capacitación de los médicos. Y los felicito por querer capacitarse, por querer aprender. Este es un constructo, este es un momento en el que los docentes, el área médica tiene que aprender de esto para empezar a salir hacia donde debe ser. Entonces, los felicito por querer aprender de este tema para dejar de tener estigmas y demás y aprovechenlo al máximo. Así que bienvenidos, mi nombre es Leonardo Lara, yo soy médico y con mucho gusto vamos a revisar el área de dermatología. Muchas gracias, doctor. Muy amable. El doctor Leonardo Lara nos está acompañando en nuestras formaciones del primer curso básico de cannabis medicinal para los médicos, profesionales de la salud y las personas que nos escribían, bueno, yo quiero hacer el curso avanzado, pero no he asistido al curso básico. Nosotros ahorita al finalizar, yo les voy a dar el número de WhatsApp a donde nos pueden escribir y nosotros les compartimos los 4 módulos del curso básico que realizamos el año pasado para aquellas personas que de pronto no nos pudieron acompañar y quieren adelantar sus conocimientos y demás e iniciar pues el curso avanzado. Tienen todo el mes de octubre y de septiembre para que puedan escuchar los 4 módulos y se puedan poner al día para iniciar con toda en el mes de noviembre en el curso de cannabis. Le doy el paso al doctor Lombieira. El doctor Lombieira estará por ahí conectado ya. Hola, buenas noches. Hola, doctor. ¿Cómo están? Muy bien, doctor. Gracias. Ok, bueno, yo encantado de que volver a estar acá. Me encanta enseñar, me encanta contar el cuento, sobre todo de un tema como el cannabis, que es absolutamente, digamos, controversial. Es un tabú, no, le tenemos miedo. Y resulta que bueno, nos dijeron muchas mentiras. De eso hablaremos después, para eso es el curso. Yo, bueno, les estaré hablando sobre el uso del cannabis en el insomnio.
Es, de hecho, la consulta que es más frecuente en cannabis, por lo menos en mi consulta. Y también vamos a hablar sobre ansiedad, un tema súper frecuente, súper frecuente. Todos sufrimos de ansiedad en algún momento, o hemos sufrido de ansiedad en algún momento. Y también vamos a hablar de la esclerosis múltiple. Les adelanto, es la enfermedad para la cual mayor cantidad de pacientes usa el cannabis, ¿no? Mayor porcentaje de pacientes usa el cannabis. Y les voy a contar una experiencia personal con el cannabis y la esclerosis múltiple. Los espero. Va a estar muy bueno, está muy interesante todo. Muchas gracias, doctor. El doctor Longueira también ha sido uno de nuestros docentes del curso básico. Van a poder escuchar todos los módulos del curso básico. Son súper interesantes y yo creo que son las primeras bases necesarias para empezar a conocer y dar los primeros pasos en este mundo del manejo del cannabis medicinal. Le doy la bienvenida también al doctor Juan Maya. El doctor Juan Maya, no sé si se pudo conectar porque me había comentado que estaba en turno a estas horas. Entonces, pues lo voy a llamar a ver si está. Si no está, pasamos con la doctora Paola Pineda y ella pues nos hace como una descripción un poquito del doctor Juan Maya y sobre el tema que va a tratar. Creo que no se ha podido conectar, no se pudo conectar el doctor. Entonces, bueno, iniciamos este módulo, el módulo 1 del curso avanzado de cannabis medicinal. Tenemos el gran privilegio de contar con la docente Paola Pineda, quien es una doctora que tiene mucho conocimiento del cannabis medicinal, ha estudiado el cannabis medicinal con sus experiencias clínicas durante muchos años, con más de 500 pacientes, y ha trabajado el cannabis medicinal de una forma sorprendente, con fórmulas magistrales y demás. Tenemos el gran privilegio de tenerla hoy dirigiendo este módulo inicial de nuestro curso avanzado de cannabis medicinal. Bienvenida, doctora Paola Pineda. Hola Natalia, ¿me escuchas bien ahí? Perfecto, doctora. Sí, señora. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches a todas y a todos. Mi nombre es Paola Pineda, llevo ya casi 10 años en el mundo del cannabis medicinal y hace 5 años en compañía de mis compañeros fundamos Grupo Curativa, una empresa que se ha dedicado a la investigación en el tema y bueno, al desarrollo de algunos productos y a conocer y a sorprendernos más con este tema. Tengo mi consultorio en Bogotá y en Medellín y tendré el gusto de acompañarlos en la clase de hoy, que es un poco ese sistema endocannabinoide expandido o endocannabinoidoma, y los acompañaré en otras clases a través del módulo, que serán del diplomado, perdón, donde hablaremos de autismo, hablaremos de epilepsia, hablaremos de cáncer y estaré acompañándolos en la jornada final de cierre en la ciudad de Bogotá para hablar un poco más del tema clínico, que es lo que haremos en todas con algunos casos clínicos y un poco estrategias de dosificación. Y previo a mí iba a dar su presentación el doctor Juan Maya, a quien conocemos hace ya un par de años. Tuve el privilegio de que estuviera en mi consultorio conmigo en su proceso de formación y hoy me acompaña en todo este proyecto de Curativa. Él los estará acompañando también en un módulo para hablar del tema de dolor. Entonces, yo creo que no siendo más las presentaciones, vamos a proceder con el primer tema. Yo les voy a pedir... Dime. Dale, importante, como van a haber preguntas en el transcurso de la charla del módulo, entonces las vamos a ir anotando en el chat. Todas las preguntas, se nos pasa una pregunta, entonces para que no se nos olvide, las vamos escribiendo en el chat
más o menos unos 15 minutos, media hora, tú dices cuándo, empezamos como a leer todas las preguntas y vamos resolviendo. Yo creo que por ahí media horita antes de terminar, para que tengamos como el tiempo de resolver todas las preguntas. Vale. Yo, si en algún momento me suena el timbre y me toca bajar porque ya a esta hora no hay portero y de pronto traen ahorita algo, entonces me disculparía 2 minutos de pausa activa, ¿vale? Entonces vamos a compartir aquí pantalla. A ver. Vamos por aquí atrás. Otra vez compartir. Muy bien, ahí están viendo mi pantalla. Sí. Natalia, ¿están viendo mi pantalla? Sí, doctora. Perfecto. Se ve tu pantalla. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia. Veo en la lista de compañeros y compañeras que están por allí, muchos colegas a quienes aprecio y quiero muchísimo y han estado en muchísimas clases, así que si la próxima se le miden a dar ustedes la clase, Diego, Ivonne que está por ahí, Judy, así que bienvenidas y esperemos que hoy aprendan más de este tema. Realmente hablar sobre el sistema endocannabinoide y hablar sobre el uso del cannabis medicinal es ir a muchas cosas, no solo del tema médico, sino de la historia, de la lucha o de la guerra contra las plantas, que deberíamos llamarla así, no lucha contra las drogas, y de reconocer muchas de las cosas que hemos visto en nuestra historia. Pero realmente los dos actores principales y que nos tienen hoy aquí sentados un miércoles en la noche, uno es el sistema endocannabinoide y dos es esa planta de cannabis. Entonces, vamos a hacer énfasis en el tema. No se sorprendan con el término endocannabinoidoma. Ya les voy a explicar un poquito eso con qué se come y vamos a disfrutarnos el día de hoy. ¿Quién tiene por allí un micrófono prendido? Doctora, voy a desactivar los micrófonos, entonces se te va a desactivar el tuyo para que lo vuelvas a activar. Listo, bueno, claro que sí. Ahí sí, ahora sí, ¿vale? Entonces, esta definición del profesor Vicenzo Di Marzo de 1998 es bastante interesante y los quiero poner como a que comparemos con otros sistemas que tenemos. El profe Di Marzo habla y define a ese sistema endocannabinoide como un sistema que tiene mucho que ver en relajarnos, descansar, olvidar, proteger y comer. Y él define esto de relajarnos como reducir esos niveles de ansiedad, el dolor, tono muscular, temperatura corporal, presión sanguínea, y hoy entenderemos más todas estas cositas con ese término endocannabinoidoma. El descansar como la facilitación o entrar bien a ese momento de sueño, la sedación y esa reducción de la actividad física. Olvidar, y esto es muy lindo porque muchos pacientes y muchos de los profesionales de la salud le temen a olvidar, y olvidar es tan importante como recordar. Si nosotros recordáramos todo lo que hacemos todo el día, con toda seguridad no tendríamos un momento de descanso. Y cuando entendemos que el cannabis nos ayuda a borrar un poco o a olvidar esas experiencias aversivas que son condicionantes del miedo, entendemos por qué esta es una estrategia muy interesante en pacientes con estrés postraumático. Proteger, y esto es una de las cosas también muy interesantes porque es cómo se define esa neuroprotección, y esto es tumbar un poco esos paradigmas o esos mitos que nos dejó toda la prohibición
donde nos enseñaron que todo aquel que consumía cannabis estaba matando neuronas y realmente no era muy útil. Y creo que hay grandes consumidores de cannabis que ellos de tener el cerebro destruido tenían muy poco. Y comer como ese incremento del apetito, porque no solo da el hambre que conocemos todos, sino que produce una activación de esas neuronas dopaminérgicas que nos van a llevar a tener ese placer. Como verán, no todos los cannabinoides producen hambre y hoy algunos de los cannabinoides que estamos usando y que queremos empezar a usar, lo que hacen es disminuirnos el apetito. Entonces, vamos por aquí. Muy bien. Si nos vamos a esta línea del tiempo, que es bastante interesante, solo para recordarles, los primeros reportes que hay del uso de cannabis con fines medicinales datan por allá del 2700 a.C. Y cuando uno revisa el origen de la prohibición, se da cuenta que se debe más a un tema económico y político que realmente a un tema científico. Afortunadamente, muchos profesores valientes a nivel mundial continuaron investigando acerca de esta planta aún en la época de la prohibición. Y les pongo aquí 1964 porque es un marcador o un año que podría ser un año histórico en el tema del cannabis, y es cuando se aísla y se sintetiza el THC, tetrahidrocannabinol, conocido como uno de los cannabinoides más importantes de esta planta. Esto se llevó a cabo en la Universidad Hebrea de Jerusalén a cargo del profesor Rafael Meshulam y su equipo de investigación. El profe Rafael Meshulam es el padre o el abuelo de la medicina canábica como lo conocemos todos. Es un hombre que ya pasó los 90 años y continúa investigando en su laboratorio todo el tiempo. Entonces, esto es un hecho histórico porque estábamos hablando de pura época donde había prohibición en todas partes. En 1988 se aísla el receptor CB1, que entraremos en materia, solo quiero mostrarles aquí esta línea del tiempo. En 1992 se identifica por primera vez la anandamida o el primer endocannabinoide que nosotros tenemos. En 1993 el receptor CB2. En 1995 ese segundo endocannabinoide que tenemos, que es el 2-AG. En 1997 estas enzimas de degradación de los cannabinoides. En 1999 se identifica que este sistema también tiene mucho que ver con otro tipo de receptores. En 2001 se define como un sistema que hace una señalización retrógrada, que se los voy a explicar mucho mejor cuando veamos la diapo de toda su neuromodulación. Ya en 2004 el profesor Ethan Russo hablaba del déficit del sistema endocannabinoide como potencial teoría para entender no la causa, sino una de las razones de algunas condiciones clínicas. En el 2005 se evidencia cómo este PIPAR o estos receptores PIPAR también tienen que ver en este sistema. En el 2009, algunos ácidos grasos para hacer los puentes en este sistema. En el 2012 se aíslan receptores también en mitocondria y en 2013 aparece este término de endocannabinoidoma, que es lo que hoy hablaremos más. Traigo aquí siempre esta diapo porque es un poco agradecerle a las plantas, ¿sí? Así como el mundo o la comunidad científica
conoció este sistema opioide endógeno a través de esta belleza de planta, el opio o Papaver somniferum. En los años 90, con esa línea del tiempo, uno a uno esos descubrimientos, la comunidad científica denominó ese sistema endocannabinoide, y eso se lo debemos a todo esto que nos mostró la planta de cannabis sativa. Y dos sistemas que tienen un impacto supremamente importante en la modulación del dolor, que, como les contaba, Juan, mi compañero, hará una clase magistral sobre el tema de dolor, y hoy yo les mostraré simplemente por qué podemos usarlo en pacientes con dolor. ¿Y qué es ese sistema endocannabinoide? ¿Con qué se come ese sistema endocannabinoide? ¿Dónde está ubicado el sistema endocannabinoide? Primer mensaje, es un sistema que está ubicado en todas nuestras células. Es decir, hace poco revisaba un artículo y la profe decía, esto es un sistema que está ubicado en nuestras 37.000 millones de células, y eso nos explica toda su complejidad. Es un sistema de comunicación intercelular. Clave, ¿qué tiene este sistema? 4 cosas fundamentales. Unos mecanismos de síntesis a partir de precursores, es decir, para que se forme una de las partes fundamentales del sistema, necesitamos unos precursores. ¿Y quiénes son esos precursores? Ácidos grasos, como veremos. ¿Qué más necesitamos en este sistema o qué más lo conforma? Unos mecanismos de recaptación y degradación. Unos endocannabinoides, esto es esa llave interna que nosotros tenemos, estos son los que estos precursores me van a entregar un endocannabinoide, y una vez que ese endocannabinoide se una a un receptor, tendremos unos mecanismos de recaptación y degradación. Entonces, mecanismos de síntesis a partir de precursores, clave, ácido araquidónico, DHA y EPA, definidos como precursores de endocannabinoides. Los endocannabinoides per se, aquí los podemos ver, anandamida y 2-AG, los más famosos, pero otros de los que hablaremos hoy, sinaptamida y EPA-EA. Estos endocannabinoides se producen y se van a unir a unos receptores, ¿sí? Tenemos los 2 receptores específicos, que son ese receptor CB1 y CB2, pero tenemos esta otra cantidad de receptores que cada vez vamos entendiendo por qué este sistema nos ofrece una oportunidad tan grande como herramienta terapéutica. Y para definir que es un sistema de señalización entre una y otra célula y que va a llevar toda esta información. Aquí lo vemos en una gráfica que me encantó hace un par de semanas que estuvimos con mi profe y amiga Cristina Sánchez en un congreso en Perú. Ella ponía esto así en muy sencillo. Entonces tenemos unos sustancias, ¿sí? Unos precursores que les informaba, ácido araquidónico, DHA y EPA, que están en la membrana de la célula, van a salir, forman esos endocannabinoides. Aquí les pongo los 2 clásicos, anandamida y 2-AG. Esto, por unos mecanismos de transporte, pueden entrar, pero lo más clásico es que se peguen a estos receptores CB1 y CB2. Posteriormente, esto hará que se den ciertas funciones celulares y fisiológicas, y esto es lo que nos lleva a un potencial terapéutico. De nuevo, 4 cosas: mecanismos de síntesis, endocannabinoides, mecanismos de degradación y receptores. Esto es como la columna vertebral
de este sistema endocannabinoide. ¿Cuándo apareció el sistema endocannabinoide? No apareció hace 30, 40 años. Es un sistema que nos ha acompañado como especie desde el principio de nuestra evolución. Miremos que aquí ya se hablaba o se tienen esbozos, conocimientos de cómo esas enzimas de degradación estaban en organismos hace 600 millones de años. Luego, 500, 400 millones de años, aparecen unos receptores similares a los CB1 y el diacilglicerol. Posteriormente, receptores tipo 2, diacilglicerol B. Luego, receptores vaniloides tipo 1 y GPR55, y posteriormente se va perfeccionando con la evolución nuestra. Es decir, hoy sabemos que sistema endocannabinoide tenemos todos los vertebrados, por eso el cannabis también tiene un uso muy interesante en el mundo veterinario, y hay sistema endocannabinoide en algunos invertebrados. Aquí algunas de las funciones que tiene este sistema. Hoy sabemos que está implicado en temas de modulación de dolor, excitabilidad neuronal, memoria, aprendizaje, líbido, apetito, sueño, gestión de estrés, crecimiento y diferenciación celular, equilibrio, temperatura, estado de ánimo, gestación, fertilidad, mecanismos de recompensa, sistema cardiovascular. Y aparte está aquí todo el tema inmunomodulador, que cobró bastante importancia en épocas de pandemia. Esto es un poco para que entendamos todo el tema de esos precursores. ¿Qué pasa? Todos sabemos que la mayor ingesta de ácidos grasos por nosotros o se da a partir de la comida. Vamos a tener como en el hígado se dan estos mecanismos de elongación, ¿sí? De omega 3 y omega 6, y vamos a tener por este lado DHA, por aquí antes estaba EPA, y por este lado vamos a tener del omega 6 el ácido araquidónico. Los dos ácidos grasos van a poder pasar por difusión pasiva, transporte activo, endocitosis, y se van a ubicar en estas cadenas o en estas balsas lipídicas en nuestras membranas. En el momento que se requiere, cuando hay que producir un endocannabinoide, van a salir, y por el lado del ácido araquidónico vamos a encontrar a los endocannabinoides principales, anandamida 2-AG, los más famosos en la película, y por el lado del DHA vamos a encontrar estos otros endocannabinoides. Recordemos que el ácido araquidónico por excelencia es más hacia el mundo de la inflamación aguda, y cuando tenemos niveles muy altos vamos a unas proinflamaciones, pero recordemos que también nos va a aportar la lipoxina, que ayuda a resolver procesos inflamatorios, pero nos va a producir los endocannabinoides. Y el DHA, viniendo del omega 3, va a tener más un efecto antiinflamatorio. Estos endocannabinoides vienen de este lado, y recordemos que están las neuroprotectinas, maricinas y resolvinas. Recordemos que parte de nuestro manejo a los pacientes, muchas veces suplementamos omega 3. ¿Por qué? Porque el 6 y el 9 lo tenemos en exceso en dieta, y tenemos que buscar llegar a ese balance. Por cada uno de omega 3, tener entre 3 y 4 de 6 y 9. Hoy sabemos que el balance que estamos teniendo es un 1:20, y este es un balance que favorece condiciones neurológicas y psiquiátricas como el Parkinson, la demencia, esquizofrenia. Entonces, siempre será importante tener un balance, pero no nos podemos olvidar de la importancia que tiene aquí el ácido araquidónico. Aquí simplemente para mostrarles esos endocannabinoides provenientes de ácido araquidónico, los dos más importantes y más estudiados, la anandamida
y el 2-araquidonilglicerol. En estos días un gran amigo con quien me he formado, que es como un hermano en este camino, decía: la anandamida tiene un nombre bastante para película de cine, pero el 2-AG tiene un nombre poco atractivo. Propongamos un nombre por aquí, así como se dio el origen al nombre de anandamida. Para quienes no conozcan la historia, cuando se aísla este endocannabinoide en los cerebros de los marranitos, en el grupo del profe Meshulam en la Universidad Hebrea de Jerusalén, los profesores Lumir Hanous y Devane, que fueron quienes estuvieron como protagonistas de esta película, el profesor Devane era muy apasionado por el sánscrito y es quien bautiza la anandamida. Amida, porque es una etanolamida, y ananda, que en sánscrito es fuente de felicidad o felicidad suprema. Tenemos entonces aquí cómo la anandamida se caracteriza por primera vez en el año 1992. Esta es la publicación. El profesor Devane, que era uno de los del grupo de investigación del profe Meshulam, y aquí está su estructura molecular, y el 2-araquidonilglicerol se aísla en el año 1995, también en cabeza del profesor Rafael Meshulam. ¿Qué tenemos aquí? Entonces tenemos unos precursores metabólicos que me van a dar esta síntesis o producción de endocannabinoides, se van a dar unos mecanismos de degradación y vamos a tener unos productos de degradación que van a ser también ácido araquidónico, DHA y EPA, es decir, se van a poder reutilizar. Es una síntesis a demanda, es decir, no está comprobado que tengamos vesículas donde guardemos endocannabinoides, así como si guardamos neurotransmisores como serotonina, dopa, GABA, ¿sí? Entonces, por eso aquí hablamos que no es constitutivo, sino que se sintetiza a demanda. Y esto va a estar controlado espacio-temporalmente. Entonces, ahí vimos un poco anandamida y 2-AG, que son los clásicos, y estos son los que empiezan a ponernos este universo mucho más grande. Tenemos aquí proveniente o como precursor de DHA, la sinaptamida o DHA-EA, es su sigla. Va a ser muy interesante su papel en el crecimiento celular y en la diferenciación en el cerebro durante nuestras etapas de desarrollo. Promueve la sinaptogénesis, y miren que aquí empieza a aparecer un actor diferente, y es que este DHA, esta sinaptogénesis, va a ser a través del receptor GPR110, y esta unión o esta señalización sinaptamida GPR110 será un mecanismo muy importante para la neurogénesis activa y la sinaptogénesis, demostrando ser fundamental para el desarrollo de nuestra función cerebral. Entonces, conocemos que, o se sabe hoy, que la sinaptamida van a aumentar sus niveles significativamente cuando se hace ejercicio, al igual que las endorfinas y al igual que los endocannabinoides clásicos, anandamida y 2-AG. Se encontró también que cuando se hacían estudios y se inyectaba de manera exógena sinaptamida, ese tejido muscular aumentó la absorción de glucosa y la expresión de receptores para cannabinoides CB1 y CB2, y esta enzima de producción de endocannabinoides, sobre todo de anandamida. Es decir, todo esto nos va mostrando cómo este sistema endocannabinoide desempeñaría un papel muy importante en los pacientes con síndromes metabólicos. Tenemos también dentro de esos endocannabinoides provenientes del DHA y EPA, DHA dopamina, DHA serotonina, EPA dopamina y EPA serotonina. ¿Qué se sabe hoy de ellos? Se sabe del DHA y dopamina y EPA dopamina que pueden tener efectos analgésicos, antioxidantes, antiinflamatorios y antiproliferativos. Y se sabe hoy
del DHA serotonina y EPA serotonina, que pueden tener efectos antiinflamatorios, lo que los hace tener un potencial en la enfermedad inflamatoria intestinal y un efecto analgésico muy interesante, miren, mediado no solo por el receptor CB1, sino por el receptor vaniloide tipo 1, que sabemos que los dos están en raíces del ganglio dorsal. ¿Y a dónde se van a pegar esos endocannabinoides? Entonces, recordemos, estamos viendo una partecita, vimos primero el tema de la importancia de los omegas, DHA, EPA y ácido araquidónico, porque van a ser los precursores que me van a permitir que se sinteticen los endocannabinoides. Acabamos de ver los endocannabinoides más importantes, anandamida y 2-AG, y sinaptamida, DHA serotonina, EPA serotonina, DHA dopamina y EPA dopamina. Y ellos todos se van a pegar a unos receptores y conocemos hoy que son receptores acoplados a proteína. Son los receptores más abundantes en nuestro cerebro, los CB1, ¿sí? Que son los receptores clásicos donde el THC tendrá su mayor función. Hoy conocemos que esos receptores tienen subunidades, ¿sí? Cuando se une a este receptor va a llevar a ese efecto o señalización celular, ¿cierto? Tenemos entonces los receptores clásicos, donde el primero de ellos es el receptor tipo 1. La caracterización de este receptor, esto es simplemente para que vean la complejidad de este tipo de moléculas, la caracterización de este receptor se publica en el año 1990 y está a cargo del profesor Matsuda. Aquí se cuenta todo el tema de cómo se muestra ya su estructura en 3D, ¿sí? Y se dilucida ya dónde es la expresión mayoritaria de este receptor CB1. Sabemos que es un receptor, como les decía, es el receptor acoplado a proteína G más abundante en el sistema nervioso. Su ubicación, además, ya se conoce, sistema nervioso periférico y órganos y tejidos periféricos. En cerebro, esto es muy importante porque todo esto nos permite ir entendiendo las funciones y qué respuestas vamos a esperar. Entonces, este receptor CB1, miren, las áreas más negritas es donde hay más densidad de receptores y las más claras es donde hay menos densidad. Este es el cerebro de un ratón y se encuentra, esta publicación se hace en el año 1991, tenemos receptores en corteza cerebral, tenemos receptores en ganglios basales, receptores en hipocampo, cerebelo, hipotálamo, y miren que la densidad de los receptores en el tronco cerebral es muy baja, hay muy poca presencia de receptores allí, y eso nos permite entender por qué no hay reportadas intoxicaciones letales de cuenta del cannabis medicinal. Si aquí está el control de mi ritmo cardíaco y de mi ritmo respiratorio, por más cannabis que yo le ponga al paciente o que el paciente se consuma, no voy a tener dónde llevar en algún momento a un paro cardiorrespiratorio. Y eso nos da una de las cosas más interesantes, y es que estamos trabajando con moléculas y con sustancias supremamente seguras. Aparece luego este receptor CB2, se caracteriza o se publica en el año 1993 en la revista Nature a cargo del doctor Munro y colaboradores. Este receptor se muestra aquí toda su forma o esta estructura 3D, esto se hace ya en el año 2019 y conocemos que la expresión de este receptor es sobre todo en sistema inmune, en organismos de adultos sanos.
muy importante que vayamos entendiendo algunos conceptos para contarles algunos avances que nos han ido contando nuestros amigos que están en la preclínica. Aquí un resumen para mostrarles entonces cómo tenemos receptores CB1 prioritariamente por aquí, ¿sí? Esta gráfica hay que actualizarla porque ya se sabe que hay receptores CB2 también en cerebro, pues tenemos sistema inmune en cerebro, en nuestras células de la microglía. Tenemos receptores CB1 en pulmones, sistema vascular, tejido muscular, tracto gastrointestinal, órganos reproductivos. Tenemos receptores CB2 en vaso, huesos, piel. Esta diapo la tengo que actualizar porque hoy sabemos también que tenemos receptores CB2 en tracto reproductivo. Sobre todo nosotras las mujeres tenemos una buena cantidad de receptores CB2 en ovarios y tenemos receptores CB1 y CB2 en muchos de nuestros sistemas. Y aquí nuevamente, que estaba mucho más bonito y más claro en la gráfica donde se les mostraba blanco y negro para ver densidad, dónde están ubicados estos receptores. Eso es si estamos hablando solo de CB1 y CB2, que son esos receptores principales. Pero así como pasamos de hablar de anandamida y 2-AG a otros endocannabinoides, también nos está pasando lo mismo con receptores. Y ya no solo hablamos de CB1 y de CB2, sino que empezamos a ver cómo otros receptores acoplados a proteína G, como el 55, 18, 19, ahorita les mostraba el 110, hace poco se empezó a hablar del 117, y también, como les mostraba, receptores vaniloides, ¿sí? Que les mostraba en esa línea del tiempo. Pero lo otro que también es hermoso es que estamos encontrando, o los preclínicos nos están mostrando, cómo esos receptores de cannabinoides se unen a otros receptores y forman unos dímeros. Y esto es clave para entender las funciones y el papel del cannabis en ciertas condiciones clínicas. Este hallazgo es muy interesante y son estos dímeros que se forman cuando se unen los receptores para cannabinoides con estos ER2, que recordemos son claves en temas de oncología, cáncer de mama. Esto nos lleva a entender que es un sistema muy complejo de señalización celular. Pero por más que nos metamos en la complejidad molecular, el uso de esta herramienta terapéutica ya en el consultorio, para quienes ya lo hacen, se va volviendo algo demasiado bonito, y que toda esta complejidad que hay detrás simplemente es para que ustedes sepan que hay un respaldo científico, que conocemos por dónde funciona, que es completamente seguro usarlo, pero por más que investiguemos, cada vez es más por nutrir este tema académico. Pero no podemos olvidar que al ser una planta sagrada, tiene un componente muy interesante de alquimia, intuición y magia, y de empoderar esa relación médico-paciente. Entonces, mecanismos de síntesis, endocannabinoides y los receptores. Les mostré CB1, CB2, la diapo anterior de Chris, y hablar un poquito de estos receptores como el GPR55. Este receptor está en regiones del cerebro que están implicados en control de funciones de memoria, aprendizaje, coordinación motora, tales como cuerpo estriado dorsal, núcleo caudado y putamen, así como en varios tejidos periféricos. Este receptor será muy interesante en temas de modulación de presión sanguínea, y se acuerdan esa diapo inicial del profe Di Marzo, donde les hablaba del tema de temperatura corporal y presión. No solo está por los receptores CB1 y CB2, sino que aquí también hay que pensar en estos receptores GPR55. Estos receptores, por su ubicación, serán claves también en la función de osteoclastos, y son receptores muy abundantes en el embrión
promoviendo la proliferación y diferenciación celular. Y cuando uno revisa que son receptores que tienen que ver en proliferación y diferenciación celular, podemos entender por qué el papel de estos receptores en el tema de cáncer también será fundamental. Los otros receptores son los receptores vaniloides, ¿sí? Es el receptor de potencial transitorio de canales iónicos de la subfamilia B. El TRPV1 es solo uno de todos esos receptores de canales iónicos, y el TRPV1, verán, a quienes les guste todo el tema de hierbas medicinales y herbolaria, se darán cuenta que este receptor es el que nos explica la función de otra cantidad de hierbas medicinales. Hoy sabemos que el CBD es uno de esos cannabinoides de la planta que vamos a utilizar, interactúa, ¿sí?, con estos receptores vaniloides, específicamente al tipo 1, y hoy conocemos que este receptor vaniloide tipo 1 tiene mucho que ver en mediar la percepción del dolor, temas de inflamación y temperatura corporal. Conocemos hoy que tanto el cannabidiol como el tetrahidrocannabinol, que ya los miraremos un poco más, son agonistas de este receptor tipo 1. Esto es probablemente una de las razones por qué el cannabis es eficaz en dolor neuropático. La anandamida es un agonista del TRPV1 y también esta señorita, que es la capsaicina, que es un agonista del receptor TRPV1. La capsaicina la usamos de manera frecuente en los pacientes con dolor neuropático, y la identificación de estos receptores, recuerden que fue el origen del Premio Nobel de Fisiología o Medicina en el año 2021. Tenemos también como receptores implicados en este sistema los receptores PIPAR. Hoy conocemos que el CBD tiene un efecto anticancerígeno mediado sobre todo por la activación de estos receptores PIPAR. Estos receptores, recordemos que están ubicados en la superficie del núcleo de la célula. La activación, entonces aquí lo que les decía, la activación del receptor PIPAR gamma tiene un efecto antiproliferativo. También es importante recordar cómo la activación de este receptor PIPAR gamma puede degradar o participa en la degradación de la placa beta amiloide, y esta es una de las razones por las que hoy se plantea el uso de cannabis en pacientes con Alzheimer. Los receptores PIPAR, recordemos que uno de sus papeles protagónicos es regulando genes que tienen que ver en la homeostasis energética, absorción de lípidos, sensibilidad a la insulina y otras funciones metabólicas. Por tanto, hoy pacientes con trastornos metabólicos se pueden beneficiar de tratamientos ricos o extractos mayoritarios en CBD. Y esto que me lo encontré hace poco y lo quiero obviamente masticar un poquito más y entender más, y es cómo ya esos dímeros que les mostraba ahorita, que es el receptor CB1 con los de ER2, también se ha encontrado que hay unos dímeros con los receptores de cannabinoides y receptores serotoninérgicos. Y miren qué tan bonito. Alguna vez, y uno de los, podemos verificar quién tiene un micrófono prendido. A ver. Bueno, los receptores serotoninérgicos, como les decía, esa unión o esos dímeros que se da con los receptores CB1 nos va a mostrar un efecto muy interesante y nos va a explicar no solo un poco el tema del cannabis, sino de otras sustancias. Y antes de cortar un segundo, les decía que uno de los mitos y uno de los caballitos de batalla de la lucha
contra las plantas fue decir que el cannabis sería la puerta de entrada a todo el resto de sustancias de uso problemático. Y realmente todo hay que llevarlo a no ver el vaso medio vacío, sino medio lleno. Realmente sí es una puerta de entrada, pero está siendo la puerta de entrada para que volvamos a estudiar, a investigar y a conocer todo el tema de uso de plantas ancestrales, no solo cannabis, y de psiquedélicos o psicodélicos, como lo quieran nombrar, que también fueron echados en un cajón cuando se da en los años 70 la guerra contra las drogas, a la que le oí hace poco al profesor Michael Pollan hablar de la guerra contra las plantas, que es realmente lo que pasó. Y sí, cannabis puede ser quien haya abierto las puertas para que se dé nuevamente salir a la luz pública todo el uso de estas otras sustancias y sus potenciales terapéuticos. ¿Qué conocemos hoy? Que el CBD y el LSD, ¿sí?, van a utilizar o van a irse a ese receptor de serotonina, que es el 5-HT2A, y esto va a ser lo que puede mediar esas experiencias psiquedélicas. Aquí tenemos cómo esa unión del receptor de cannabinoide con los de serotonina forman estos dímeros que van a llevar a que se den muchos de estos efectos terapéuticos. ¿Qué conocemos hoy? Que el CBD estimula a este receptor de serotonina al tipo 1A, pero miren cómo es antagonista de este subreceptor de serotonina, que es el 5-HT2A. Conocemos hoy como el LSD, la mescalina del peyote y los componentes de los hongos que tienen psilocibina van a ser potentes agonistas que se unen también a estos receptores de serotonina. El profesor Russo, a quien le debemos mucho de lo que hoy conocemos, habla en uno de sus artículos que el consumo oral de dosis elevadas de resina de cannabis podrían ocasionar efectos similares al LSD, que pueden incluir esas alucinaciones vividas y caleidoscópicas. Miren, dosis elevada no es lo que usamos en un paciente de cannabis medicinal. De hecho, el doctor Russo lo que dice aquí es que hay un cuerpo excepcional de evidencia experimental que sugiere que el THC es alucinógeno, mientras que el CBD se opone a esta actividad. Por eso es una de las razones por lo que los usamos ambos, pero no hay que temerle al efecto alucinógeno del THC, que en ocasiones será muy interesante. Entonces aquí lo que se plantea es que estos efectos alucinógenos se deban no a la actuación en el receptor CB1 como siempre hemos pensado, sino a su interacción con el receptor 5-HT2A. Entonces, aquí les dejo esto para que quienes estén interesados también en el mundo de los psiquedélicos, vamos mirando cómo esos psiquedélicos tienen mucho que ver en este sistema endocannabinoide. ¿Y a qué quiero llevarlos? Muchos de los que ya me han oído conocen esta diapo. Lo que quiero mostrarles aquí es cómo ese sistema endocannabinoide, que hasta hace un tiempito hablábamos de anandamida, 2-AG, receptor CB1, receptor CB2 y enzimas de degradación y de síntesis, ya hoy sabemos que va mucho más allá. Y eso puede también explicarnos cómo a veces le damos unas gotas o el paciente nos cuenta una experiencia de cannabis y empezamos a pensar, ¿y esto por qué funciona de esta manera? ¿Qué está pasando? Si yo pensé que era solo anandamida, 2-AG, receptor 1, receptor CB2 y ese sistema endocannabinoide estaba reducido a esto, porque este paciente me está contando que tiene estos efectos, y es que
vamos viendo y vamos conociendo por qué ese sistema o cuáles son esos otros componentes del sistema que podrían explicarnos todo esto. Aquí en resumen, esos otros endocannabinoides de los que le hablé y estos otros receptores. Y esto lo llevo a la analogía con la planta, donde maravilloso que ya no solo hablemos de CBD, entendamos que THC y CBD son dos componentes fundamentales de la planta, pero que esta planta tiene todas estas otras formas varínicas o estos otros endocannabinoides y tiene todos esos terpenos, flavonoides, estilbenos, lignanamidas y alcaloides. Y esto nos lleva a un concepto macro que algunos mencionan como sistema endocannabinoide expandido o endocannabinoidoma y que va a incluir este sistema endocannabinoide clásico y el no clásico del que empezamos a hablar, todo el tema de lipidoma, ya vimos la importancia de los ácidos grasos y todo el tema de microbioma. Por eso en la enfoque o en la atención integral de nuestros pacientes tenemos que pensar en esos fitocannabinoides que doy de afuera, manejo de ácidos grasos y todo el tema de microbioma. Muy bien, entonces eso es la parte inicial de ese sistema. Enseguida veremos funciones, pero ¿cómo vamos a modular ese sistema endocannabinoide un poco? ¿O quién es ese segundo protagonista? Y tenemos esta planta, que es la planta Cannabis sativa. La planta también nos ha acompañado hace miles de años. Recordemos que esta planta es una farmacia, como nos enseñaba el profesor Lester Greenspoon, y hoy la reconocemos como un tesoro farmacológico. Recordemos que está llena de principios activos y que dentro de sus principios activos están los cannabinoides por su estructura química. Cuando yo empecé a estudiar esto hace 9, 10 años, habían 60 cannabinoides descritos en la planta. Hace poco que estuvo el profesor Lumir Janus en Colombia, nos decía que ya hay más de 200 cannabinoides identificados, pero siguen siendo los abuelos o los protagonistas principales de esta historia, el delta 9 tetrahidrocannabinol y el cannabidiol. Importantísimo, ambos son psicoactivos. ¿Por qué? Porque la psicoactividad está marcada por la interacción con receptores a nivel cerebral y los dos, aunque uno en mayor y el otro en menor afinidad, tienen que ver con receptores, tanto los específicos CB1 y CB2 como con otros receptores. Lo que sí debe diferenciarse es el efecto psicotropo, que es el que le debemos al THC, pero que no lo podemos poner como un efecto secundario todo el tiempo. Un efecto psicotropo bien manejado es muy interesante para muchos de nuestros pacientes. Si queremos entender de los dos cuál es el ansiolítico, aquí es clave que será más importante tener extractos de más CBD con nuestros pacientes. Y aquí entran estos otros principios activos de la planta, que son los terpenos, que también ya tienen identificados muchas de sus funciones. Los terpenos no solo los encontramos en la planta de cannabis, sino que lo encontramos en muchas otras plantas y frutas en nuestra naturaleza. Si queremos tener un efecto ansiolítico, maravilloso será que en ese perfil de terpenos que tenga la fórmula magistral tengamos linalol y limoneno. El efecto inmunomodulador está más mediado por el THC. Aquí también tengo que hacer una actualización porque en COVID también se encontró como ese efecto inmunomodulador también estaba mediado por CBD. El efecto antiepiléptico, que es uno de los grandes aprendizajes y gracias a muchas de estas mamás de estos niños con epilepsias que estamos aquí, es un efecto que no solo está mediado por cannabidiol, sino que tiene mucho que ver ya el THC. De epilepsia tendremos una clase completa. El efecto antiemético,
está mediado por THC y está mediado por CBD. El efecto antiespasmódico está mediado por ambos, y si aquí tenemos mirceno y citronelol maravilloso, el efecto antitumoral, hoy sabemos también cómo participa THC y CBD, y si tenemos estos otros terpenos, será más potente esa fórmula. El efecto antipsicótico sí claramente está relacionado con el cannabidiol, el efecto analgésico con delta 9 tetrahidrocannabinol y cannabidiol. Clave, chicos y chicas, cuando tengamos pacientes con dolor, incluyamos THC desde el principio. El CBD es maravilloso como antiinflamatorio, pero el THC es el que va a ser la característica o va a hacer la diferencia en el paciente con dolor. Efecto antiinflamatorio, ambos se conoce hoy por qué actúan allí, y si tenemos un buen perfil de terpenos en la fórmula, maravilloso. Y el efecto neuroprotector, recuerden la gráfica del balance inicial del profesor Di Marzo, va a estar también mediado por cannabidiol y por THC. Entendimos por qué es de baja toxicidad y por qué esa dosis letal sería inasequible. THC, CBD, arriba en el iceberg. Y aparecen otros componentes muy interesantes en la planta, dentro de ellos el THCV o la tetrahidrocannabivarina. Para mí es un diamante que tenemos mucho por aprender de allí, pero hoy ya hay publicaciones de el impacto de la tetrahidrocannabivarina en síndrome metabólico, diabetes tipo 2. Se conoce hoy que extractos predominantes en esta sustancia, o que sus potenciales de acción podrían ayudar en la pérdida de peso al generar un efecto anorexígeno a través de receptores CB1 a dosis bajas, y será selectivo en el porcentaje de grasas. Para quienes sean estudiosos y estén muy interesados, aquí estudiosos todos que estamos aquí conectados, pero aquí van a tener acceso a estas presentaciones, porque esto es para todas y para todos, y por si quieren entrar a revisar mucho más. Se conoce también como el THCV tiene impacto en la epilepsia, y este potencial se da porque es un agonista de receptores CB1 y CB2, pero también será un agonista de esos receptores vaniloides 1, 2 y 3. Y aquí podemos entender por qué el THCV tendría que ver en temas de modulación de dolor y en temas de dolor neuropático. Y esto que es quizás una de mis grandes motivaciones, porque dos personas a quienes amo profundamente tienen un Parkinson desde muy temprana edad, desde antes de los 40 años, y me interesa mucho esta molécula, sobre todo por este interés personal, pero hoy conocemos que este THCV tiene un efecto antioxidante y neuroprotector, y miren qué tan lindo, en esos estudios preclínicos ya se habla de su potencial para disminuir las disquinesias en los pacientes con Parkinson, que sabemos que es un efecto que sí o sí aparecerá cuando se va subiendo la dosis de la levodopa-carbidopa, y sabemos que estas disquinesias son un efecto que tiene un impacto grandísimo en la calidad de vida del paciente y de sus familias. Entonces, si bien esto todavía no podemos decir que sí o sí es así, pero estas investigaciones nos están mostrando cómo podría ser el THCV importante para disminuir las disquinesias. Y lo que muestra este estudio es que puede ser, incluso poniéndola mucho después en el paciente que ya tiene la dopamina y que ya tiene las disquinesias, pero que también podríamos usarla desde que arranquemos con dopamina para tratar de disminuir la aparición de esas disquinesias. Entonces, esto es bastante interesante, y como les decía, aquí tengo una motivación también personal. Tenemos el CBDV o la cannabivarina, también está en la planta, y se conoce hoy cómo tendría potencial en el acné. Muy interesante. Recordemos que los tratamientos hoy alópatas que se usan en acné
producen bastantes efectos secundarios. Se habla de su potencial en temas de vejiga neurogénica y se sabe cómo también podría ayudar en pacientes con náuseas, y hay un par de estudios ya corriendo para el uso de epilepsia y en la comunidad del espectro autista. Entonces, ese sistema, y esta gráfica también me encanta y se la debo a mi gran amiga Cris, ese sistema endocannabinoide que ya sabemos que es de comunicación entre todas estas células, ¿en qué funciones tiene que ver? Y si nos vamos al sistema nervioso central, recordemos la ubicación de los receptores, podríamos ver cómo aquí tenemos un efecto analgésico, antiemético, orexigénico, antiespasmódico, ansiolítico, hipnótico, antipirético. Si nos vamos a piel, todo el tema en acné, psoriasis, tema de curación de heridas, afecciones cutáneas. Si nos vamos a sistema inmune, que acuérdense que les decía ese sistema cuando les mostraba el tema de evolución, ¿sí? Y les mostraba ahorita en THC-CBD todo su potencial en condiciones autoinmunes, pero también en inmunodeficiencias, que eso es muy interesante. Todo su potencial aquí antiinflamatorio. Tenemos por este lado todo su potencial en sistema musculoesquelético, osteoporosis, todo el tema de aquí metabólico. Tenemos también todo su implicación en sistema reproductor, ¿vale? Y aquí unas funciones que, si bien en cada una de las clases todos hablaremos más de las funciones del sistema, a lo que los quiero llevar en este punto es a que entendamos algunas de las funciones claves. Y tenemos aquí la neuromodulación. Entonces nos vamos a ir a la neurona presináptica y a la neurona postsináptica. Aquí lo vamos a ver más en detalles. Tenemos aquí esa sinapsis y tenemos entonces que se da un potencial de acción, se produce toda la entrada de calcio y se van a producir neurotransmisores, por ejemplo, como el principal excitatorio, que es el glutamato. Acuérdense que les mostraba en esa charla, en esa diapo, perdón, de cómo ese, el sistema endocannabinoide en el tiempo, que fue una de las primeras diapos que les puse, les hablaba de esa inhibición retrógrada y quiero que eso sea lo que les quede de esta diapo. Entonces, ¿qué tenemos? Producimos, por ejemplo, glutamato. Este va a venir a toda la sinapsis, se va a pegar a sus receptores y se va a dar aquí toda una sistema de señalización. Recuerden que el endocannabinoide no estaba en una vesícula, entonces lo que va a hacer es que se va a producir ese endocannabinoide. Recordemos que se van a sacar esos ácidos grasos de la membrana celular. Ese endocannabinoide se produce, sale a esta sinapsis, se va a pegar a ese receptor que está en la neurona presináptica y esto va a llevar a una señalización donde se van a abrir los canales de potasio y se van a bloquear los canales de calcio. Recuerden que para que se produjera aquí glutamato era clave que este potencial de acción activara por aquí. Si yo vengo y bloqueo, lo que hago es que voy a impedir que se produzca más glutamato. Y recuerden que esto va a ser clave en la neuroprotección. Recordemos que ante un estatus convulsivo, ante un trauma encefalocraneano, parte de las cosas, y es que el glutamato es importante, pero no en el exceso que se da en ese momento, es que esta producción excesiva va a llevar a una excitotoxicidad. Por eso los cannabinoides serían claves en hipoxia neonatal, serían claves en un paciente recién de un trastorno de un TEC, ¿sí? En un paciente con estatus convulsivo lo usamos. ¿Por qué? Porque voy a disminuir aquí esta excitotoxicidad. Esto nos explica ese efecto neuromodulador que es supremamente interesante con la modulación de ese sistema endocannabinoide. Para algunos
no se puede definir a los endocannabinoides como neurotransmisores porque no cumplen con una de las condiciones de los neurotransmisores, y es que están almacenados en vesículas. Entonces, algunos los reconocen como neurotransmisores no clásicos, o mejor dicho, o en un mejor término, como neuromoduladores. Entonces, es clave que esa diapo, que creo que ahí es bastante didáctica, nos permita entender ese mecanismo de neuromodulación. Ahora, el mecanismo de percepción del dolor. Recordemos entonces aquí cómo los receptores CB1 van a estar ubicados en todas estas áreas de percepción del dolor, área de control de sensaciones, área de control de memoria. Van a estar ubicados en células epiteliales, en órganos específicos, van a estar ubicados en periferia, tracto gastrointestinal, y van a estar ubicados en ganglios de la raíz dorsal. Por eso aquí, y recuerden que el que más tiene entre CBD y THC afinidad por los receptores CB1 es el THC, por eso es clave el papel del THC en un paciente con dolor. Y esto, en la ubicación de los receptores en estos sitios, nos permite entender por qué puede haber algo de euforia, por qué puede haber reducción de la memoria a corto plazo, que no lo podemos ver siempre como un efecto secundario, y por qué nos da reducción de la percepción del dolor. Y a nivel de microglía, que ya lo vamos a ver más específicamente, reducción o modulación de la inflamación. Y aquí les muestro el tema de microglía, que me parece muy bonito tenerlo aquí. Recordemos que nosotros normalmente, así como los macrófagos, están en un estadio 0 o en reposo, que se van a dar una anoxa, ¿sí? Lipopolisacáridos, PAMs, DAMs, y se va a ir hacia el M1 o la célula de la microglía proinflamatoria, y esta célula va a producir todas estas interleuquinas que, si bien al principio de la inflamación son claves, posteriormente, y si se quedan allí, lleva a una proinflamación permanente y a estos síndromes de inflamación crónica de bajo grado. ¿Qué tenemos aquí? Cómo el sistema endocannabinoide tiene mucho que ver. Miren tan bonito lo que pasa aquí. En esta célula M1 hay una expresión de receptores CB1. ¿Y qué va a pasar acá? Este 2-AG, que es ese endocannabinoide clásico que les mencionaba, va a ir y va a llevar a que haya una regulación hacia la baja de este receptor CB1. Así que va a contribuir a que no haya una producción tan alta de estas citoquinas proinflamatorias. Pero miren lo bonito que pasa con este mismo 2-AG en la célula M2, ¿sí? Que tiene un perfil antiinflamatorio y prorresolutivo. En la M1, CB1, y el 2-AG aquí regula hacia la baja. Por el contrario, en la M2, receptor CB2, y aquí el 2-AG lo que lleva hace estimular, y esta celulita lo que va a hacer es que se produzca interleuquina 10, resolvina D1, lipoxina A4, que todos estos son claves en el proceso pro-resolutivo y antiinflamatorio. Entonces vamos viendo ahí cómo este sistema endocannabinoide es clave en el tema del dolor, en la neuromodulación, en el tema de inflamación, y será también clave en todo el tema de cáncer. Hoy conocemos cómo los cannabinoides, ¿sí?, nos permiten en estos pacientes de cáncer, esta clase también la veremos más a profundidad, ofrecer un tratamiento complementario. Podemos evitar la polimedicación, podemos trabajar tranquilamente con otros fármacos y podemos reducir costos de tratamiento. Pero también hoy conocemos cómo los cannabinoides tienen efectos antitumorales. Esto ya se conoce en células de cultivo,
en modelos animales y en humanos. Ya hay algunos estudios publicados, el más grande de ellos, el que publican en el 2018 o lo terminan y en ese momento se publica el resumen y el estudio completo lo publican en 2021, que es el que hace la compañía farmacéutica GW Pharma en Inglaterra, sobre el uso de cannabinoides en pacientes con glioblastoma multiforme. Aquí un poco solo como para dejarlos el abrebocas de la clase que tendremos, como hoy ya se conoce por qué podemos usar cannabis en pacientes con cáncer, con náuseas y vómito, anorexia, pérdida de apetito, dolor, pacientes con efectos secundarios y aquí neuropatía periférica secundaria a quimioterapia, pacientes con alteraciones gastrointestinales, con alteraciones cognitivas de cuenta de la quimio, alteraciones emocionales, problemas de sueño y fatiga y temas metabólicos cardíacos y toxicidades en el hueso, sobre todo en el contexto del paciente en cáncer en quimioterapia. Entonces, vamos aquí, esperen que no he podido manejar aquí. Entonces, nuevamente, sistema endocannabinoide, relajarnos, comer, dormir, olvidar y protegernos. Profesor Di Marzo, homeostasis del organismo. El sistema endocannabinoide ya conocemos que está alterado en diversas patologías, pero no podemos decir con certeza de que sea la causa de ciertas patologías. Lo que sí sabemos es que esa alteración del sistema endocannabinoide está implicado en la génesis de ciertas condiciones clínicas. Profesor Ethan Russo, año 2003, déficit de sistema endocannabinoide como posible, no la única causa, no es la causa de la patología, pero está relacionada con condiciones como la fibromialgia, migraña, colon irritable y también se conoce hoy que hay un déficit en condiciones como el autismo, la endometriosis y hay un exceso en cáncer que ya veremos un poco más. Entonces, el sistema endocannabinoide va a estar alterado en muchas condiciones clínicas, por eso es claramente no solo para darnos un manejo sintomático, sino que también nos permite ir un poco más al origen, que es lo que todos queremos cada vez entender más. Hoy conocemos que ese sistema endocannabinoide va a estar alterado, por ejemplo, en cáncer. Se hizo un estudio donde se encontró que hay una expresión diferente de receptores, sobre todo receptores CB2 en pacientes con cáncer de mama. Se encontró que en un tejido sano no hay casi receptores CB2. ¿Se acuerdan que cuando les mostré la diapo de los receptores CB2 les ponía sistema inmune adultos sanos? Aquí entonces vamos mirando. Entonces, miren cómo la presencia de receptores CB2 empieza a aumentar en tumores de mama grado 1 y grado 2 y miren cómo es de alta en tumores grado 3. ¿Y esto por qué se los pongo? Porque en la clase de cáncer haremos más énfasis, pero el sistema endocannabinoide se nos vuelve una diana terapéutica muy interesante, no solo para el tratamiento de una paciente de cáncer de mama, sino que hoy sabemos cómo la expresión de estos receptores podrían hablarnos de qué tanto chance tiene la paciente de responder a los quimioterapéuticos actuales y de factor pronóstico. Entonces hoy se sabe que los tumores más agresivos tienen una alta expresión de receptores CB2 y eso nos habla de mal pronóstico, pero a su vez podría estar ofreciéndonos una diana terapéutica para entrar a modular ese sistema a través de la alta expresión de esos receptores. ¿Cómo vamos entonces a mejorar la señalización de ese sistema endocannabinoide? Y esperamos algún día conocernos con el director de la orquesta, pero por ahora
vamos mirando cómo lo podemos modular. Y vamos a ir aquí un poco. Entonces, si sabemos que el sistema está alterado en muchas patologías, uno diría, bueno, bloqueemos ese sistema cuando está sobreactivado. Y oh sorpresa, se dio por allá hace unos años las investigaciones sobre el Rimonabant o Acomplia, que lo que hacía era bloquear ese sistema, pero esta investigación se tuvo que cerrar. Este medicamento estaba diseñado para pacientes con obesidad y se encontró que sí, disminuía el apetito, la ansiedad por comer y los pacientes empezaban a perder peso, pero el estudio hubo que cerrarlo por el riesgo de suicidio. Algunos de estos pacientes que usaron esto se suicidaron y en otros tuvieron intentos, entonces eso hizo que se sacara este medicamento que ya lo habían aprobado las autoridades europeas. Sintético, ¿sí? No trabajamos con sintéticos acá. Y es un medicamento que bloqueaba ese sistema endocannabinoide. Y si ese sistema está subactivado, que es lo que propone el profesor Russo, ¿sí? Lo que hay que hacer es activar el sistema endocannabinoide. ¿Y cómo lo vamos a poder activar? A través de entregarlo de manera externa, es decir, con el uso de fitocannabinoides de la planta, pero lo otro para activarlo es aumentar ese tono de ese sistema endocannabinoide. ¿Y cómo podemos activar ese sistema de forma exógena? Cannabinoides de la planta es lo que más hacemos, los conocemos como fitocannabinoides. Cannabinoides sintéticos hay algunos, no es lo que nosotros usamos y pues no soy de esa escuela, pero respeto plenamente a quienes lo usen y ojalá se avance mucho para que sean más seguros, pero la prueba son algunos que ya están aprobados incluso antes de que se conociera o que se denominara como tal el sistema endocannabinoide, ya se habían aprobado marinol hidronabinol, que es THC sintético. Entonces, aquí tenemos estos. Pero miren qué tan bonito. Tenemos algunos compuestos naturales que tienen poca actividad con receptores para cannabinoides, pero lo hacen. Y aquí vemos por qué cuando mezclamos cannabinoides con aceites esenciales y otras plantas, vamos teniendo efectos también muy interesantes. Y tenemos aquí salvinorina, copal, yangonín, tujona, y tenemos aquí otros compuestos naturales que van a actuar sobre receptores CB2. Muy interesante el beta-cariofileno, está en la pimienta, pero recordemos que el beta-cariofileno es uno de los terpenos también más importantes en la planta de cannabis. Y vamos encontrando algunos productos naturales que también tienen cannabinoides, como son el chocolate, mejillones, almeja, ostras, erizos de mar y asidias. Esta diapo la tomé de la profe Cristina con su autorización porque me parece muy interesante ver cómo las plantas nos muestran ese trabajo en equipo tan bonito. Entonces ahí vimos cómo se activa de forma exógena y lo otro es cómo podemos aumentar el tono de ese sistema endocannabinoide. Y ese tono entonces podemos hacer que haya más síntesis, podemos hacer que se disminuya la degradación del endocannabinoide, podemos hacer que se aumenten la expresión de los receptores para cannabinoides a través de omega 3, prebióticos y probióticos. Podemos ver cómo ese sistema endocannabinoide lo podemos activar a través de la meditación, el yoga, cómo los masajes, la manipulación osteopática va a hacer que ese sistema endocannabinoide se active y cómo será clave el estilo de vida, ejercicio, y aquí pongo las relaciones sexuales que no son un tabú, que hay que hablar de ellas y hay que preguntárselos a nuestros pacientes. Es decir, a lo que quiero llevarlos es que la modulación del sistema endocannabinoide no la podemos solo limitar al uso de fitocannabinoides de la planta, sino que dentro de toda esa intervención integral que hacemos con nuestro paciente, la idea es que tengamos en cuenta cómo activarlo de formas naturales. Clave,
todo el tema de manejo de microbiota. Recuerden la diapo del iceberg donde les hablaba ese endocannabinoidoma como lipidoma, sistema endocannabinoide y microbioma. Sabemos cómo la afectación de nuestra microbiota tiene que ver con todo este tipo de condiciones, ¿sí? Y ya un poco para cerrar, tenemos entonces toda esta propuesta integrativa, toda esta propuesta que quiero como mensaje que entendamos y tengamos nuestra mente abierta para usar una planta completa con todos sus principios activos, cómo ella nos enseña ese trabajo en equipo y cómo vamos a actuar en nuestros pacientes y en nuestros organismos, porque no solo sabemos que vamos a ese sistema endocannabinoide que está ubicado en todas nuestras células. Aquí simplemente para ver esta integración tenemos un sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático y entérico, tenemos nuestra microbioma y tenemos todo el tema sistema endocrino inmune. Vitamina D lo sacamos aquí por la importancia que quienes tenemos algunos conocimientos en medicina funcional sabemos que tiene, y creo que COVID fue gran maestro en la importancia de la vitamina D, cómo estos sistemas los podemos modular con intervenciones básicas como meditación, yoga, exponernos al sol, alimentarnos bien, no tenerle miedo al colesterol como le tenemos tanto miedo, suplementándonos, pero cómo estos sistemas se van a afectar con el estrés, con unos malos hábitos de alimentación, con el abuso de medicamentos, metales pesados, abuso de alcohol, cómo aparece este protagonista importante que es el que espero haberles transmitido y informado un poco quién es y para qué sirve, cómo este sistema, en la diapo anterior les mostré que lo podemos modular con esos fitocannabinoides, pero que vamos a poder modular con el ejercicio, reírnos, compartir con amigos, cantar, tener relaciones sexuales con una buena alimentación, donde será fundamental esa relación de omegas, cómo estos sistemas tienen una relación bidireccional, pero aquí el sistema endocannabinoide me muestra esta relación también bidireccional con sistema nervioso autónomo, con endocrino inmune y con vitamina D, con microbioma, eje microbioma endocannabinoidoma, y aparece aquí el sistema endorfínico. Vamos a esa primera diapo de las dos plantas y cómo este sistema lo vamos a también modular con el uso de opioides exógenos, endógenos y ejercicio, pero viene aquí y nos muestra cómo hay una relación bidireccional entre estos dos sistemas. Se observa en esta gráfica, quien tiene relación con todos es el sistema endocannabinoide, porque obviamente es un sistema de comunicación intercelular, y esto nos lleva a entender mucho por qué la medicina con cannabis es una medicina personalizada, donde lo fundamental será ese efecto sinérgico, séquito o entourage. Y esto un poco, cuando hablamos de sistema nervioso autónomo, microbioma, sistema endocrino inmune y vitamina D, hablamos de psico, neuro, inmuno, endocrinología, y un poco la propuesta es psico, neuro, inmuno, endocrino, endocannabinoidología. Aquí está la bibliografía que hoy quiero compartir con ustedes. Espero que la clase haya sido de agrado. Son muchas cosas, pero es un tema muy interesante. Muchos de los temas los profundizaremos más en las clases de noviembre, y dejemos entonces un espacio para preguntas. Muchísimas gracias. Doctora, muchas gracias por la maravillosa información que nos diste esta noche. Voy a leer las preguntas. Claro que sí. Hay poquitas, no hay tantas. Bueno, dice, a ver, ¿desde dónde? Permíteme.
Dice, escribe Ángela, buenas noches. ¿Cómo se dan las dosis? ¿Cómo se pueden manejar las dosis en el cannabis? A ver, antes de que inicies, vamos a hacer las preguntas, pero recuerden que vamos a tener diferentes módulos donde vamos a enfocar mucho más cada pregunta. Para las dosis y eso, les recuerdo que tenemos un módulo que es el último, que es donde vamos a hablar de dosificaciones y demás. Entonces, esa es la primera pregunta, mi doctora, para que la puedas... Ok, vale. No, importante, es un tema personalizado, no hay dosis iguales para todo el mundo, es decir, si tienes 5 pacientes con insomnio, no todos te van a responder a 5 miligramos de THC con 1 de CBD. Y por eso vamos a tener una clase de estrategias de dosificación para que entiendan un poquitico más de cuándo THC, cuándo CBD y todo, y cuántos miligramos. Hay una cosa muy linda y es que es otro de los invitaciones y uno de los retos más grandes en cannabis, y es que no son miligramos por kilo. Si bien hay estudios como el de Epidiolex que solo usaba CBD, se hablan miligramos por kilo en estos pacientes de epilepsia. Realmente lo que hemos visto es que no hay una respuesta que esté relacionada siempre con el peso. Perfecto, doctora. Otra pregunta. Aquí tenemos... ya puse mis gracias. Ya puso mis gracias. Sí. Ah, bueno. Listo. ¿El THC es adictivo? Esa es una pregunta muy interesante. Realmente el potencial de adicción de los cannabinoides es supremamente bajo, por debajo del 5-4%. Realmente la adicción es más psicológica que fisiológica, ¿sí? Recordemos que nosotros producimos endocannabinoides, entonces ahí los dejo un poco con ese cambio de paradigma de la escasa adicción que puede generar el cannabis. Perfecto, doctora. Y otra que vi por acá dice, ¿en los síntomas neuropáticos post vacuna de COVID-19 serviría? Sí. Yo de hecho mis pacientes que se vacunan, que usan cannabis o que lo venían usando, estoy viendo menos efectos secundarios, pero no puedo decir que es tajante, que no salgan mañana a decir que a todos los postvacunados se la vamos a poner, pero entendiendo cómo modulamos ese sistema, podría ser interesante explorarlo un poco más nosotros los clínicos. Perfecto, doctora. Otra pregunta. En la producción de todos los procesos moleculares, ¿cuál es la diferencia si se fuma o se toma en la forma medicinal? Ok, básicamente ahí sería entrar un poco a hablar el tema de vías de administración, que lo haremos en la clase de estrategias de dosificación, pero simplemente como para que lo vayan teniendo claro, cuando damos por vía oral o sublingual, vamos a tener un efecto que tarda en empezar, no es tan rápido, podríamos hablar de 30 a 90 minutos, pero es un efecto que nos puede durar entre 8 y 10 horas, por eso la dosificación, dependiendo del paciente, serán 2 o 3 veces al día. Si lo damos por vía inhalada, ¿sí? Ojo, no estamos proponiendo que el paciente fume, porque cuando se fuma hay combustión y lo que daña es la combustión, pero no podemos dejar de lado la vía vaporizada, que tiene un impacto muy interesante, tiene un efecto muy rápido, entre 30 y 90 segundos, pero el efecto baja rápido, más o menos a las 2-3 horas. En quienes, por ejemplo, sería muy interesante un vaporizador, en pacientes que para su manejo de dolor ya lo tenemos con gotas y si hace un episodio agudo de dolor, podemos ayudarle con un VAP. O un paciente que, por ejemplo, tiene un insomnio de conciliación y el vaporizador nos va a ayudar
a disminuir, pues nos va a ayudar a tratar ese paciente o ese problema de conciliación de sueño. Clave, porque yo sé que esta puede ser una pregunta y es, pero los vaporizadores, todo el problema que hay actualmente con el uso de vaporizadores en adolescentes, estamos hablando del tema medicinal y no está todavía reglamentado el tema de uso de vaporizadores en Colombia, pero para que tengan allí una pista, y es que la idea es que el problema de los vaporizadores es el vehículo o el excipiente que se usa, y es que se usa PEG y se usa también glicerina, y estas sustancias han demostrado ser tóxicas a nivel pulmonar. Por eso la idea es que cuando usemos vaporizadores garanticemos o tengamos claro qué trae ese extracto ahí adentro, ¿sí? Que no vaya a tener ni propilenglicol ni glicerina, sino que se use muchas veces, como hemos trabajado nosotros un poco, con vehículos que sean el mismo aceite de la planta y buenos perfiles de terpenos. Listo, doctora. La última pregunta que tenemos, con la existencia hoy día de tantas presentaciones y obvio de todas diciendo que es la mejor, ¿qué se debe tener en cuenta para hacer la mejor elección? A ver, yo creo que, y yo tengo que agradecer a todos los cultivadores y a los transformadores, porque mi experiencia en cannabis fue aprendida de extractos artesanales, ¿sí? No todo lo artesanal está mal hecho, pero ya la invitación es a que todos los artesanales den el paso a los magistrales, que hagan alianzas con empresas que ya tengan toda esta estructura, pero es clave hoy entonces verificar que esa fórmula magistral tengamos la claridad de cuántos miligramos por mililitro tenemos, sobre todo de los dos cannabinoides principales que son THC y CBD, que tengamos fecha de elaboración, tengamos fecha de vencimiento, tengamos garantía de que no tenemos ayunos tóxicos. Recordemos que la planta de cannabis se ha cultivado en un país que ha sido fumigado con glifosato en la guerra contra las plantas. Entonces es clave que esos extractos vengan de cultivos que no tengan este tipo de problemas. Y lo más importante es que ya hoy hay varios laboratorios o varias empresas en el país que cumplen con todo el tema de las licencias y la producción. ¿Qué se requiere? Que estos extractos hoy sean elaborados en laboratorios que tengan buenas prácticas de manufactura, ¿sí? Con extensión a cannabis. Entonces, es importante que recordemos que el frasquito de magistral no va a decir ahí INVIMA, pero lo que sí es clave es que el proveedor les garantice que el laboratorio donde se producen esas fórmulas magistrales tenga ya todo el tema de buenas prácticas de elaboración con extensión a cannabis. Listo, doctora, se me había pasado una pregunta así como rápido que me la han escrito 2 veces, que dice experiencias clínicas en espectro autista. Vamos a tener una clase completa de espectro autista. Y ahí vamos a ver experiencias clínicas, estudios de todo, entonces para que estén súper conectados. Doctora, muchas gracias por toda la información que nos brindó esta noche. De verdad, fueron conocimientos grandiosos que te agradecemos por toda tu disposición, amor, que yo sé que entregas en cada una de las formaciones. Y para cada uno de los que están conectados, quiero cerrar con la información de nuestro curso avanzado de cannabis medicinal. Inicia el 1 de noviembre. Este tiene un valor del curso de 900,000 pesos. Pronto pago hasta el 30 de septiembre de 800,000 pesos. Que vienen 10 charlas, 10 módulos con sus grabaciones, material de estudio y el certificado avalado ante el Ministerio de Educación por Educación Superior, ICES. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pueden escribirnos al WhatsApp a los que están interesados
Y si alguno también está interesado en tomar el curso de terapia floral, junto con el cannabis medicinal, ya entraría a hacer un diplomado porque cumplimos con los dos cursos, pues las horas para el diplomado. Entonces, pues ya ahí a ese número se pueden contactar. En octubre, el 4 de octubre, tenemos otro módulo. Este módulo, pues, lo vamos a tener también especial sobre las esencias florales, cannabis macho y hembra, que es muy importante también este tema. Y para los conectados, pues les agradezco todo su apoyo, todo su interés. Les quiero comentar que me tocó correr porque cuando hoy entré a ver los inscritos, habían más de 250 inscritos y me tocó correr a activar más la capacidad para poder cumplirle a cada una de las personas que se inscribieron. Por esta razón les doy muchas gracias porque tuvimos una acogida increíble. Gracias a la doctora Paola Pineda. Gracias a cada médico, a cada profesional de la salud que se conectó, gracias a los representantes de Well Pharma a nivel nacional que hicieron un gran trabajo, a mi equipo de redes sociales y de WhatsApp que también estuvieron súper conectados, y muchas gracias a cada uno por creer en este proyecto, en esta formación, porque algo muy importante que queremos hacer con la formación es quitar el miedo a trabajar el cannabis medicinal, y creo que ese miedo se quita con el conocimiento. Entonces, a eso creo que vamos enfocados, a poder formar a los médicos de tal manera que puedan manejar el cannabis de muchas formas, sin temor. Con la doctora Paola Pineda me decía, no, es que hay que enseñar porque el THC es una maravilla, porque el CBD es una maravilla, pero pues hay mucho temor, que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a quitar ese temor a más de todos los médicos formuladores, porque este curso va dirigido a los médicos, y también algunos profesionales de la salud que requieren ese apoyo de aprendizaje para dar el apoyo al paciente y seguimiento. Entonces, pues, muchas gracias, doctora. Con muchísimo gusto, Natalia, a ti y a todas las personas que hoy nos acompañaron para que se animen a que sigamos aprendiendo y a construir conocimiento con esta bonita herramienta terapéutica que finalmente nos lleva, como muchas otras herramientas, a conectarnos con ese origen. Un abrazo fuerte y que tengan una muy buena noche. Gracias, doctora. Antes también de que nos desconectemos, quiero comentarle que a los que se conectaron hoy les tenemos una súper sorpresa. Al correo electrónico les va a llegar la grabación todita, completica, para que la escuchen todas las veces que ustedes requieran del módulo de hoy, y les va a llegar el próximo link de conexión. Y pues para los que quieran inscribirse, nos escriben, hay pago de tarjeta, crédito, PSE, Banco de Vivienda. Bueno, queremos dar como amplias posibilidades de pago para las personas que estén interesadas en el curso, pagos internacionales, que hay muchas personas de México, de Perú que están interesados en tomar el curso. Y adicional del curso vamos a tener algunos módulos gratuitos. Por eso es importante que estén conectados con nosotros, les vamos a enviar estos módulos gratuitos, pero yo los invito a que se puedan animar a tomar todo el curso, porque es importante, va a haber una formación súper completa, y vamos ya a que al final del módulo, que es el de dosificación, los médicos sepan súper bien formular al paciente, hacer dosificación, contraindicaciones, indicaciones, bueno, todo lo relacionado al tema. Entonces, muchas gracias, doctora. Ahora sí me despido y gracias por todo, a todas las personas que nos acompañaron. Recuerden que mi nombre es Natalia Holguín, soy la directora académica de Well Pharma Education, y muchas gracias por confiar en nosotros. Doctora, un abrazo. Gracias, que estén bien, feliz noche. Chao. Chao, chao.